La noche oscura del alma, tenemos que se nos tiene que desmontar nuestra vida y nuestro personaje. Por eso este es el 9º taller que hacemos, creo. Entonces hoy lo que vamos a hablar es un poco que si no se entiende mucho hay que sentir la información, pero bueno, ya pasaré los vídeos también porque hemos empezado hablando del ego, de la personalidad, los tipos psicológicos. Es un poco estas experiencias me han llevado a estudiar un tipo de sabiduría. Empecé hace 10 años con Jung, Carl Gustav Jung, que es lo que vimos en los primeros talleres. Un poco esa obra de Jung es un poco recordar, o sea, si nosotros estamos leyendo unos libros de espiritualidad y vamos entendiendo un poco, nos llega, es porque estamos recordando. O sea, tenemos una información en el alma que está esperando salir. Entonces a veces se nos tiene que derrumbar los cimientos y esa personalidad que nos hemos creado desde la herida. Empezamos a hablar, ¿no?, en el oráculo de Delfos que teníamos, nada más llegar, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. O sea, esto ya nos iban guiando, que tenemos que observarnos y conocernos. En los primeros talleres empezamos a hablar de la personalidad a través de la obra de Carl Gustav Jung, un psicoanalista suizo, discípulo de Freud, y que el resumen de la obra de Carl Gustav Jung es que tenemos un consciente, tenemos un inconsciente y tenemos un supraconsciente. Entonces, si mi vida está mal, si yo me encuentro mal con mi vida, es porque puede haber un karma. Karma significa acción. Entonces, si yo a lo largo de mi vida he hecho acciones que han hecho mal o que han repercutido negativamente en gente, ese karma o esas acciones se me van al inconsciente y provocan que, a lo mejor es de otras vidas, pero provocan que mi presente no esté bien. ¿Qué pasa? Que también está el supraconsciente. Todas las acciones buenas que vamos haciendo en la vida, de querer ayudar desde el corazón, de transmitir amor. O sea, en los otros talleres hemos visto que el propósito del universo es crear luz, crear fotones. Cuando vemos a las estrellas es luz que está creando el universo. Entonces nuestro propósito es también crear luz, fotones, y eso es a través del amor incondicional. Entonces a veces tenemos que perdonar en amor a todas las personas que nos han tratado mal de pequeños, nuestros padres, cuidadores, lo que sea, para ir sanando el presente. Pero si tenemos claro que yo actúo mal con la gente, y eso se me acumula en nuestro inconsciente, pero si yo actúo bien, si yo voy a ayudar desde el corazón, se me acumula en lo que luego vemos el cuerpo causal, lo que Jung llamó el supraconsciente. Entonces, si mi presente no está bien, según lo que dice Jung, es decir, vamos a empezar a hacer buenas acciones, vamos a empezar a solucionar los nudos emocionales con nuestra familia, que es nuestro núcleo, hermanos, padres, de ahí con los amigos, primos, que tengamos cualquier conflicto, ir, aunque sea una llamada, oye, siento si en esa época he podido hacerte daño o lo que sea, y si está muy reacio esa persona, con una meditación conectar desde el corazón y mandarle energía de amor. Es como deshacer todo lo que arrastramos a nivel inconsciente. Jung decía, haz consciente lo inconsciente, ¿no? Y es entrar en el camino de tu vida, en tu propósito. Entonces, bueno, los primeros talleres, he hecho un resumen un poquito más largo para ver un poco lo que hemos hablado. Luego seguimos hablando del clan, los ancestros, ¿no? Porque yo tengo que mirar quién soy, qué personalidad me he creado desde la herida que he sufrido en la infancia. Ya sabemos, los 1001 primeros días, la terapia que hay, que es irte a los primeros 3 años de vida y ver qué pasó ahí, porque ahí se suele crear una coraza. Entonces esos núcleos emocionales que los tenemos reprimidos generan pensamientos, maneras de actuar en nuestro presente, pero no sabemos por qué tenemos conflictos siempre en el trabajo o con la pareja, y son núcleos emocionales que tenemos detrás de esa coraza en la infancia. Entonces, al trabajar el clan y los ancestros, lo que vamos a hacer es cortar también patrones que arrastramos de nuestro bisabuelo, bisabuela. O sea, yo cuando, ya he explicado en otros talleres, a mí me abandonaron de pequeño, mis padres me tuvieron con 20 años y estaba en una época muy loca, ¿no?, de fiestas. Me crió mi abuela, que es el amor incondicional, pero yo generé esa herida de abandono en la infancia.
Entonces yo he conseguido perdonar a mis padres, ya fallecieron los dos y la vida me dio la oportunidad de acompañar a mi madre en su cáncer de mama los 2 últimos años de su vida, llevándola a hospitales, haciéndole terapias antes de la quimio, después. O sea, perdonar en el amor también nos va a solucionar el presente. Y yo ya, cuando se fue, la acompañé, claro, yo he visto la muerte de cara con mi hijo, entonces si tú empiezas a deshacer el núcleo emocional de la muerte, es como que puedes con todo lo que te venga. Es como si, como no nos han hablado de la muerte cuando éramos pequeños, o sea, todos los miedos parten de ese núcleo emocional, de la muerte. Entonces yo pude acompañar desde el amor a mi madre en el hospital, que entraba la enfermera y decía, pues si da gusto quedarse aquí, se estaba yendo, estuvo 2 días yéndose, y decía la enfermera, si da gusto estar aquí en esta sala, o sea, con musiquita, haciéndole sesiones. Yo digo, ostras, y noté que mi niña interior había sanado. Y dije, ostras, puedo ayudar más en horizontal, a través de Bomberos Ayudan. Es como que llevábamos ya bastantes años con Bomberos Ayudan, pero después de la experiencia con mi madre, dije, ostras, puedo ayudar más, ¿no? a la gente. Y digo, he sanado mi niño interior, mi niña interior. Pero ¿qué pasa? Luego, a los 3 años, mi padre, cáncer también de hígado, pues decidimos mi mujer y yo traerle a casa los últimos 4 meses de vida, le dejamos nuestra habitación con los 3 niños que tenemos. Estuvo en amor, 4 meses en amor, igual llevándole a los médicos, haciéndole sesiones, caminitos al sol, contándole yo pues esta sabiduría que había aprendido en estos años. Y es un poco, la vida me dio la oportunidad de perdonar en el amor de mis núcleos emocionales más reprimidos, ¿no? Que es el abandono, y al final te sanas, y sanas el presente. Entonces hoy nos toca hablar del ser humano, que si no se entiende es un poco sentir la información o tomárselo como una leyenda, ¿no? Porque a mí he ido teniendo experiencias y cada experiencia me ha hecho estudiar un tipo de sabiduría. Empecé con Jung, luego con Ram Michael Ivanhoff, la obra entera es los 20 y pico libros, me los leí, todo es un recordar. Hay información de Matías Di Stéfano también en Gaia, que es igual, te ves los documentales y sientes un poco que es recordar. Red Melchizedek, bueno, luego diré los libros de lo que vamos a hablar sobre el ser humano, pero siempre cuando empezamos una sesión hacemos un par de minutitos o un poco menos de respiración psíquica. Estamos aprendiendo unos tipos de respiración porque la clave de estos talleres es empezar a trasladar el estado que estamos cuando dormimos a nuestro día a día. Cuando hacemos Reiki o meditación, o sea, Reiki a través del magnetismo, meditación que requiere más práctica, pero lo que estamos intentando conseguir es bajar la frecuencia del cerebro, que nuestro cerebro se duerma, pero el foco de la atención estar despierto. Y entonces nos damos cuenta la paz y la armonía que tenemos dentro cuando dormimos. Pero yo me despierto por la mañana, no me acuerdo del estado de paz que soy y ya pues ese personaje o esa personalidad sale con nuestros problemas, lo que tengo que hacer mañana y ya se nos vician los días. Entonces, bueno, vamos a hacer la respiración psíquica. Simplemente yo llevo varios años haciéndole, cada vez que me voy a dormir, hago una respiración psíquica y muchos días sin querer tener ninguna experiencia, me duermo, pero el foco se despierta. Entonces estoy un ratito antes de dormirme del todo sintiendo ese estado de paz y de armonía, como si levitáramos, cuando dicen, y a veces incluso sentir como el parpadeo del universo, el respirar del universo, como una contracción, expansión, y tú eso lo sientes y dices, hostia, pues cada vez voy a hacer las actividades de mi día a día haciendo una respiración consciente, conducir, cocinar, sacar al perro, es como trasladar la respiración consciente, un poquito más, solemos llevar una respiración superficial, que eso nos hace que los pensamientos intrusivos nos vengan a lo largo del día. Si yo poco a poco voy trasladando en mis hábitos una respiración un poco más de diafragma, un poco más intensa, que saquemos el aire residual, vamos a estar más presentes en lo que estamos y no vamos a estar desgastando nuestra energía en las preocupaciones de lo que hice ayer o lo que tengo que hacer mañana. Entonces, respiración psíquica simplemente es a través de la nariz, inspiro 3-4 segundos, pero que suene la garganta. Y lo he hecho tardando un poco más, cada uno, pues 5, 6, 7 segundos, y que suene una respiración oceánica.
Luego, cada uno estamos en un punto. Yo como te he visto, Luis, o sea, cada uno estamos en un punto y si estamos emocionalmente súper frágiles es porque hay que sacar algo. O sea, esto hay que tomárselo como un espacio de seguridad, sobre todo cuando luego vamos a hacer las sesiones. Quien no haya hecho Reiki simplemente se pondrá, recibirá la sesión y luego ya se va tranquilamente, pero que si hay que llorar, se llora, si hay que reír, si hay que... lo que sea. Es un poco crear un espacio de seguridad que es muy difícil en esta vida que llevamos tan ajetreada, con tanta actividad mental, es difícil tener ese parón. Entonces, aquí estamos purificando un poquito la mente, pero lo que estamos haciendo es preparar nuestro cuerpo, mente y nuestro estado emocional para luego la sesión, ¿vale? Entonces, simplemente cerramos los ojos y... Sí, mira, aquí. Mira. Mira, lo ponemos aquí. Simplemente es esta respiración, yo la hago antes de dormir porque te favorece conectar consciente-subconsciente. Entonces, como hemos hablado a veces, Jean-Pierre Garnier, un físico cuántico que te explica de forma científica cómo el refrán de consultarlo con la almohada tiene mucha potencia. O sea, es como que conectamos con un yo del futuro, con un yo cuántico, y él te lo pone con fórmula científica, como que esto que se referían los chamanes en su día, se puede explicar, para que el razonamiento lógico lo entienda con fórmula científica. Entonces, si antes de dormir hacemos esta respiración y pedimos a la almohada alguna solución, alguna respuesta para algún problema, aunque sea... esto es ir practicando. Vas afinando esa conexión con ese yo cuántico que hablan, o ese yo superior, o la almohada, pero que funciona. Entonces simplemente podemos poner las manos en forma de cuenco, juntando los pulgares para equilibrar hemisferios, simplemente por la nariz y que suene en la garganta. Sonará como el océano. Vale, pues empezaríamos lo que queremos hablar hoy. Sería completar lo que decía en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Hemos hablado de la personalidad, hemos hablado de la importancia de los ancestros. Yo cuando investigué el tema de ancestros, de repente me di cuenta
que mi bisabuela había abandonado a mi abuela, que mi abuela había abandonado a mi madre y que luego mi madre con 20 años me había abandonado a mí. Ostras, que a lo mejor no tienen culpa de nada mi madre, que es que sigue un patrón. Tiene que llegar una generación que cortemos esos patrones ancestrales y a veces hay que investigar un poco en el clan. Nos faltaba hablar sobre el ser humano, historia familiar, y dices, ostras, que mis padres no han tenido culpa, que es más fácil perdonar, ¿no? Si dices, ostras, es que mi tía me dijo que la bisabuela abandonó a la abuela y la abuela abandonó a la madre. Y claro, mi madre se quedó sin madre a los 18 años, pero es que venía con un patrón de abandono. Me tienen con 20 y sin darte cuenta, pues sigues ese patrón. Y si yo no me doy cuenta, a mis 3 hijos que tengo ahora, pues a lo mejor les abandono de alguna manera, ¿no? De que a veces el abandono no es irte, a veces hay muchos tipos de abandono, pero es como que tenemos que cortar esos patrones también ancestrales para llegar a lo que decían en el oráculo de Delfos, conocerte a ti mismo. Y luego, bueno, vamos a esperar. Porque tenía ganas de hablar del ser humano, lo que pasa que siempre, como, bueno, hay que tomárselo un poco como leyenda, ¿no? O sentir la información, simplemente. A veces no hay que entender tanto, simplemente sentir, y una vez que te explican un poco de dónde venimos o la historia de la Tierra, de repente a partir de que te lo cuenten una vez, ya empiezas a ver información, te viene información por más sitios y dices, ostras, esto que hablamos, investigas por un lado, anda, mira, vale, como me pasó a mí, si por la noche cuando hemos dicho de consultarlo con la almohada, empezamos a hacer el mantra de ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es como un mantra, ¿quién soy yo? Luego también en nuestro día consciente nos va a venir información del ser humano. Entonces, no sé si conocéis la Drúmbalo Melchizedek, ¿os suena? Pues de repente me llegó, yo por las noches, el quién soy yo, empecé a hacerlo una temporada y me vino varias información por varios sitios. Drúmbalo Melchizedek, el secreto ancestral de la flor de la vida. Entonces, la flor de la vida es este símbolo, no sé si os suena, es de donde vienen todos los mandalas, salen de ahí. O sea, este símbolo se ha visto en todas las civilizaciones, en los mayas, en China, en Egipto, en todas las civilizaciones se ha visto este símbolo. Entonces, Drúmbalo Melchizedek nos cuenta, hay 4 libros más, pero solo he traído este, el primero, que es el más aconsejable de leer, El secreto ancestral de la flor de la vida. Entonces, Drúmbalo te cuenta, hay que tener un poco de imaginación y apertura, dice que él en su vida de repente se le aparecieron 2 ángeles, 2 seres que empezaron a guiarle y le llevaron a un maestro en un sitio del mundo, a otros maestros, como que se dejó guiar por estas energías que le hablaban y le llevaron a distintos maestros y adquirió una sabiduría, o sea, como que le ayudaron a recordar esa información que él llevaba dentro. Entonces de repente se le apareció, claro, yo esto lo leo después de haber tenido una experiencia. O sea, yo hace 6 años en Laredo fui a la iglesia de Limpias y me metí en la iglesia simplemente por hacer una meditación de 5 minutos y pensé, quiero entrar en misión de vida, o sea, como que me entrego a la misión de esta vida, lo que tenga que hacer en esta vida, me entrego. Pues justo esa noche, mi hija, la mediana, Amaya, que ahora tiene 8 años, ahí tenía 2, se hizo pis, yo me levanté, cambié la sábana, la cambié, y cuando me acosté en la cama, me giré hacia un lado y me dio un estallido vibracional en la cabeza y todo el cuerpo, y se me apareció una puerta. Yo estaba despierto, no era un sueño. Yo estaba despierto y se apareció una puerta con 3 seres, y avanzó un ser que era como un guardián o un general, algo que imponía mucho. Y yo mirándole a los ojos, pasé esa puerta. Esa experiencia me llevó a ser presidente de la ONG Bomberos Ayudan a las 2 semanas, o sea que fue todo como mucha sincronicidad. Y me llegó esta información. Entonces yo cuando leo a Drúmbalo Melchizedek he tenido ya la experiencia de decir, ostras, que puede que haya algo más que no vemos. Y a veces tenemos que pasar la gran noche oscura del alma, como puede ser una pérdida de un hijo o lo que sea cada uno, para empezar a quitar velos, a conocernos
y a entrar un poco en contacto con estas energías invisibles. Entonces yo leí esto habiendo experimentado esta experiencia. Y Drúmbalo nos dice que se le apareció un ser, Tot. No sé si habéis oído hablar de Tot. En Egipto sería el escriba de Egipto. Antes de eso se le llamaba Chequetet Arlit Bomalites, y luego en Grecia pasó a ser Hermes Trismegisto, que es el que escribió el Kybalión, el libro de las 7 leyes universales, que ese, pues eso, tiene que pasar por nuestras manos, porque era lo que trabajaban en las pirámides. En Egipto lo que trabajaban era asimilar esas leyes universales para realizarse en la vida. Entonces, Tot le empezó a explicar la historia del ser humano y le contaba que desde Orión, ¿no?, en Orión y en Sirio, había unos seres que como que eran genetistas, ¿no?, avanzados, y son como nuestros padres. Es como que él dice, y luego lo corrobora con las tablillas sumerias, con los mayas, con los Hopi, o sea, es como que todo se une. Luego investigué yo por todos lados con el tema chamánico y todo llevaba al mismo sitio. Entonces él dice que nosotros, si estamos viviendo encarnados aquí en este momento, o sea, tenemos que sentirnos súper afortunados, porque la información que decían los mayas a partir del 2012, el fin de los tiempos, los Hopi decían los 4 jinetes del apocalipsis, cultura, educación, salud, o sea, que iba a caer en este periodo. ¿Por qué? Porque se terminaba un paradigma y empezaba otro. O sea, todo apunta, y Drúmbalo te dice que tenemos que despertar cuanto antes, porque estamos aquí en este periodo de la humanidad y de la Tierra que es súper importante. Entonces, si empiezas a rascar por varios sitios y todo lleva al mismo lugar. De repente Drúmbalo, porque esto es un poco, vale, tú crees que a él se le ha aparecido Tot, que le explica todo esto y tienes fe y te lo crees, pero es que de repente surgió, Drúmbalo se dio cuenta que Zichar Sitchin es un señor que cuando se encontraron las tablillas sumerias en 1900 y pico, este señor en 12 libros como este tradujo y sacó la información de las tablillas sumerias en Mesopotamia. Las tablillas sumerias, estamos hablando de hace a lo mejor 4.000 o 5.000 años, pero en las tablillas sumerias y toda la información de este señor coincidía con todo lo que le había dicho Tot. Entonces, aquí en las tablillas sumerias, de repente viene una información de la humanidad de 450.000 años anterior, y que no sabían cómo habían podido escribir esa información. Entonces, al planeta Tierra lo llamaban el 7º planeta en esa información. ¿Por qué? Porque esa información venía de fuera. O sea, es el 7º planeta. Si ves la Tierra desde fuera, no desde el Sol, sino desde fuera, sería el 7º planeta. Entonces, en las tablillas sumerias viene reflejado como el 7º planeta. Y decían las tablillas que cada 3.600 años había un planeta que se acercaba a nuestro sistema, y hasta que pasaban 3.600 años no volvía a pasar. Pues esa información de los sumerios luego lo ha corroborado, los astrónomos han corroborado y han dicho, ¿cómo podrían estos tener esa información? Entonces, tú ahí flipas. Yo, después de haber creído sin juzgarle a Drúmbalo, me lío con las tablillas sumerias y digo, es que todo lleva ahí. Y de repente, lo que le decían a Drúmbalo y lo que venía en las tablillas es que estos seres de este planeta que se acercaba cada 3.600 años, no sé si os suena Enki, Enil, en la Biblia le llaman los Nefilim, por ahí le llaman Anunnakis, luego los gigantes. O sea, estos seres necesitaban en su planeta oro para su atmósfera, y coincidían las dos informaciones. Y se le dio permiso, es como si hubiera que hay una confederación galáctica, para que vaya sonando, una confederación galáctica que equilibra todos estos movimientos en plan galácticos, y lo que se permitió es que vinieran a este planeta para sacar oro en África. Entonces, cada 3.600 años venían, sacaban oro, lo llevaban a su planeta, y lo que te cuenta es que de repente aquí es el eslabón perdido. El ser humano que se había creado aquí en la Tierra desde el agua, con la célula, llegó al Cromañón, ¿no?
Y siempre hay un eslabón perdido que nunca nos han sabido explicar, y tanto las tablillas como Drúmbalo nos lo cuenta, que cuando llegaban de este planeta para coger el oro, veían que estaba el Cromañón, ¿no? Pues eso, en esas naves, y como que le tenían curiosidad. Y entonces, como eran expertos genetistas, cogieron a este Cromañón y le suministraron ADN cósmico. Entonces pasamos al Homo sapiens, o sea, del Cromañón al Homo sapiens tenía que haber pasado no sé cuántos cientos de miles de años para llegar a esa evolución, pero con esta intervención dimos el paso. Entonces, lo que te explican tanto las tablas sumerias como Drúmbalo es que, por un lado, nos crearon desde el amor, que sería Enki, que serían como si lo dirigieran dos seres, que también lo llaman pleiadianos. Desde el amor nos crearon, somos, ¿no?, lo que es el envase. Luego, con lo que hemos hablado en otros talleres, la teoría de la medusa, somos almas, somos corrientes de vida que nos vamos experimentando, pero este envase es una mezcla. Por eso el caduceo, la serpiente negra y la serpiente blanca, que cuando se unen crean las alas, porque por un lado tenemos una naturaleza instintiva y animal que viene del Cromañón, y por otro lado tenemos un ADN cósmico que viene de las estrellas. Si esto te suena o te vibra un poco, es porque ha llegado el momento de rascar y decir, ostras, que puede que estemos en un momento más importante de lo que pensábamos, y que a veces la gente que pasa su noche oscura del alma es la que de repente está más abierta, ha desmontado antes esa personalidad, ese ego, que te hace acceder a esta información que la tenemos nosotros en nuestro alma. Entonces, en un principio se creó una parte para también ayudar a sacar el oro, ¿no? Por un lado desde el amor y por otro lado desde mano de obra también para poder sacar el oro. Y al final te cuentan que al final de la Atlántida, no sé si os suena, pero bueno, al final de la Atlántida hubo una caída del ser humano que en la Biblia te dicen, llegaron los gigantes, procrearon, como vieron que las mujeres eran bellas, procrearon, en la Biblia te lo pone así. Y estos te lo cuentan como que estos pleiadianos, estos seres que eran más grandes, llegaron a la Tierra, se juntaron, crearon las primeras brujas. Por eso en todo este periodo, o sea, en las tablas sumerias te habla como que hemos pasado una noche galáctica, ¿no? 13.000 años de oscuridad, que es como que nuestro planeta se aleja del centro de la galaxia, y ahora a partir del 2012 empieza la luz, ¿no?, la claridad. Y eso también, que viene en las tablillas, lo han demostrado los astrónomos al final. Entonces, lo que se ha querido un poco es anular a la mujer. En todo este periodo, la energía femenina, ¿no?, la quema de brujas, se ha intentado anular a la mujer, pero es que la clave de este periodo es la energía femenina y está en las mujeres. O sea, lo que tenemos que saber, los hombres tenemos que convertirnos, como yo con mi mujer, que creo que vamos en el camino, seríamos como guardianes de la diosa. Entonces, el ser humano, como hombre, tiene que sanar su lado femenino y su lado masculino para poder ayudar también a la mujer a que sane su masculino y femenino, y entre los dos poder crear un portal cósmico, que es exactamente lo que hicieron Jesús y María Magdalena. Pero ¿qué pasa? Como estábamos en Noche Galáctica, lo que se ha querido es anular a la mujer. ¿Y María Magdalena qué era? No, una prostituta, sí. O sea, María Magdalena estaba al mismo nivel que Jesús, cada uno, ella como sacerdotisa de aromaterapias, de todo, y él pues con todo lo que ha salido, pero eran los dos, cada uno sanando y preparando su cuerpo para que el gran espíritu, lo que ellos le llamaban el Padre, actuara a través de ellos. Entonces, cuando hubo esa caída en la Atlántida, en el momento que procrearon con la especie humana, hubo como una catástrofe, como si el experimento de la Tierra dicen que se iba a pique. Entonces salió lo del gran diluvio. O sea, dicen que Enki habló con Noé, era como que Dios te habla, hace un barco, coge a las especies, como que desde el amor hemos creado a este ser humano que por un lado es instintivo y animal y por otro lado tiene todo el ADN cósmico de las estrellas, tenemos un potencial de la leche, y no querían, los que nos han creado desde el amor, no querían que se fuera todo al garete. Entonces,
pasó lo del gran diluvio, que salen los textos sagrados por todos lados, pero la especie siguió. De Noé, el nieto era Enoc, que también suena pues, en el libro de Enoc como pues, un ser humano que se realizó, o sea que integró su parte instintiva y animal y su parte galáctica y se iluminó y se realizó en la Tierra. Entonces, esto derivó a que hubiera una caída, con esto del diluvio, hubiera una caída y lo que pasó fue que en la Atlántida, que sería como la segunda parte, o sea, en Egipto, que sería como la segunda parte de la Atlántida, Todd cuenta que, venga, se intentó que el ser humano, que el experimento este de la Tierra, como que volviera a flote, y Akenatón y Nefertiti, en Egipto, eran seres de Sirio que en los dibujos salían y se han visto restos, ¿no?, de cómo tenían el cráneo así hacia atrás, ¿no? Akenatón y Nefertiti, por lo visto, dice que se le apareció Tot a el que iba a ser el faraón y dice, no va a ser tu hijo, va a ser este ser que viene de Sirio porque hay un plan para esta tierra. Entonces cuentan, hay que tomárselo como leyenda también, que también está bien. Akenatón y Nefertiti en 17 años en Egipto consiguieron que 300 seres humanos, la mayoría mujeres, María, Magdalena, es como que 300 seres humanos llegaran a la inmortalidad. O sea, la cruz Ankh quería decir que adquirieran la inmortalidad, que quiere decir que ellos pueden reencarnar o pueden ser corrientes de vida que sigan el proceso evolutivo sin perder o sea, sin tener amnesia. O sea, cuando hablan por ahí de maestros ascendidos, maestras ascendidas, es simplemente gente que se ha realizado. En esa época tenía que ser en pirámides, en templos, porque como estábamos en noche galáctica, estábamos muy separados del sol central de la galaxia, tenía que ser un espacio que creara un magnetismo para que las sacerdotisas y sacerdotes pudieran, a través de las leyes universales, ir de pirámide en pirámide, adquirir una iluminación que te realice en vida. Entonces consiguieron esos 300 maestros ascendidos y consiguieron que toda la población humana, en vez de adorar a tantos dioses, consiguieran adorar al sol. Por eso en 17 años hay tantos dibujos que de repente aparece el sol, ¿no?, y los rayos del sol con la cruz Ankh al final, y en los seres humanos se lo ponían en la boca y en la nariz, ¿no?, dando a entender lo importante que es la respiración para la activación del ADN humano, para salir del sufrimiento y sacar todo el potencial que tenemos como humanos. Entonces, toda esta información que puede ser de creértela o no creértela, de repente es que en los textos sumerios, ya lo de Akenatón y Nefertiti no, pero todo lo demás coincidía. La historia es que, si nos damos cuenta, los chamanes te decían lo mismo. Yo investigué unos años también el tema chamánico y al final iban al mismo sitio, que llegaron los gigantes, la liaron en la tierra y al final se les llevó al centro de la tierra y tuvo que haber un saneado, pues un diluvio y vuelta a empezar. Entonces, si somos conscientes de que desde el 2012 hemos pasado de noche galáctica, o sea, ya no necesitamos ir a las pirámides con sacerdotes y estar en un templo pasando no sé cuántos años de pirámide en pirámide para iluminarnos y poder realizarnos en la Tierra. Ahora, con la respiración y con la energía que nos está viniendo del sol, lo tenemos al alcance de todos. Pero a veces, pues eso, a veces llega un periodo como estos años que necesitamos todos como que se desmorone nuestra vida, estar ahí emocionalmente, que es que no aguantamos el día a día, pero es que todo es para algo. Y si realmente nos damos cuenta que es que tenemos que dar las gracias y decir, ostras, que estamos viviendo un momento a nivel de planeta que es la leche. Lo que pasa que la historia es que en esta noche galáctica, que fueron 13.000 años, se ha ido iluminando gente de manera individual, maestros, sobre todo en la India, porque la Kundalini y la Tierra estaba en la India, maestros que se han iluminado y luego se han realizado en la Tierra, y lo que nos toca ahora es, a través del trabajo individual de cada uno, que podamos hacerlo en masa. Pero no quiere decir que, como ha llegado esta época y como esto va en masa, no, el trabajo tiene que ser individual. Llega el momento de hacerse cargo cada uno de su historia. Si a mí me han maltratado, si yo he perdido a madres, padres, hijos, historias, es decir, vale, ha habido un pasado, le doy las gracias por todo lo que podía aprender por él, perdono lo que tengo que perdonar
y sano mi presente para decir, ostras, que es que el sol, lo decían todas las civilizaciones, ahora el sol nos está mandando una energía que está esperando que la cojamos, que miremos un poco y la recibamos. Y bueno, simplemente por el ser humano, va a ser el primer día que tocamos lo del ser humano, solo es esto. Luego ya más adelante veremos el libro de Urantia, no sé si os suena, simplemente por nombrarlo. Es un libro que tardaron 8 años en hacerlo porque no se sabe quién lo hizo, pero cada noche se levantaba inconsciente, escribía no sé cuántas páginas y se lo empezó a mandar a un doctor. Y al final, en 12 años de cada noche recibir hojas que tenían totalmente sentido, crearon este libro y es un poco tabla de la historia de la Tierra desde fuera, como con una civilización fuera a esta galaxia te cuenta nuestra historia y coincide también con textos sumerios, los chamanes, Drúmbalo. Es curioso, simplemente ya que os suene y ya a lo mejor aparece por un lado un vídeo, lo que sea. Bueno, ¿cómo vamos de hora? A ver. Vale, guay. Pues ahora simplemente vamos a repasar la teoría. Vamos a repasar simplemente la teoría de la medusa. Simplemente, después de sentir un poco esta información, volvemos a la teoría de la medusa, que os acordáis que la escribí hace como 6-7 años, cuando me empezó a venir toda esta información de sabiduría, pues una noche de repente se me ocurrió cómo explicar de manera sencilla la existencia. Entonces se me vino la imagen de una medusa, que esto sería la existencia, la totalidad. Esto abarca todo, ¿no? Lo inmaterial, lo material. Entonces, de esta medusa, de esta fuente, es una fuente creadora de almas, ¿no? De corrientes de vida. Entonces, si cada uno de nosotros somos una corriente de vida, un alma, si yo te daño a ti, me estoy dañando a mí, ¿no? Porque somos lo mismo, somos medusa. Lo que pasa es que estamos en una experiencia tan densa, hemos creado un envase, en el final de esta corriente de vida, de este alma, hemos creado un envase y estamos experimentando, o sea, la medusa se está experimentando en la fisicalidad, en lo más denso, y entonces hasta que no desmontamos el ego, la personalidad que nos hemos creado, no tenemos capacidad de conectar con este alma, que luego lo que Jesús tardó 30 años en preparar su cuerpo para poder crear un canal desde la fisicalidad y desde el cuerpo físico que conecte directamente con la fuente, la medusa, y que el Padre o la medusa o la fuente hable y actúe a través de él. Entonces, él con María Magdalena han analizado el camino para que cualquiera de nosotros, como dijo, otros vendrán y cosas más grandes harán, para que cualquiera de nosotros tengamos ya el camino sin ramas. O sea, ya fueron cortando el caminito para que podamos hacerlo, lo que es desmontar el ego, la personalidad, conectar con lo que verdaderamente somos, que es armonía, paz y esencia. Y una vez que hemos conectado con esa alma y una vez que el alma se ha apoderado de la personalidad, cuando tú ya actúas en tu día a día, es un proceso, a veces hay que observarse y decir, hostia, pues ahora con mi mujer he actuado desde mi herida, porque me he cabreado, he dicho no sé qué, pero luego, bueno, pues hemos hecho las paces y en el resto del día he actuado desde mi esencia porque he ido de corazón a ayudar. Es autoobservarse y llega un momento que esta corriente de vida, este alma, se apodera de la personalidad y ya actúas, ya es como que te has iluminado para poder realizarte. En el momento que te realizas, ya estás actuando para ayudar a la gente, no puedes actuar de otra manera, no vas a dañar al que sabes que es lo mismo que tú, que sois lo mismo. Entonces, una vez que el alma se ha apoderado de la personalidad, no queda ahí, porque es como si la siguiente evolución en el ser humano sería como que se deshace esa personalidad y ese alma y ya es la medusa, la fuente, actuando directamente, como le pasó a Jesús y a María Magdalena. Los últimos 3 años de vida de Jesús ya era totalmente lo que es el Padre actuando para la humanidad. Bueno, era una manera simplemente de explicar cómo es la existencia. Entonces, si vamos al final del tentáculo de esta corriente de vida, de este alma, hacíamos un zoom
¿no? Y llegábamos hacíamos un zoom en ese tentáculo. Hemos hecho un zoom y nos vamos directamente aquí, donde estamos nosotros. Donde estamos nosotros es nuestro cuerpo físico con los cuatro, lo que llaman los 4 cuerpos inferiores. Es como que tenemos un cuerpo físico con un cuerpo etérico, un cuerpo emocional inferior y un cuerpo mental inferior. Entonces, cuando estamos aquí y vivimos nuestra primera parte de la vida, que suele ser hasta los 50 años, desde la herida de la infancia, lo que arrastro de la familia, lo que me ha pasado, me ha creado una personalidad, que yo estoy actuando en la vida desde mi cuerpo emocional inferior. O sea, el gran reto del ser humano es cómo gestionamos las emociones aquí, en este planeta, en este estado. Entonces, si yo sé que si desmonto la personalidad voy a conectar en ese alma, en ese tentáculo, arriba tendríamos lo que es el cuerpo causal, lo que Jung llamaba, hemos dicho antes, el supraconsciente. Tendríamos el supraconsciente o ese cuerpo causal donde se acumula todo el bien que vamos haciendo en todas nuestras vidas. Y luego tendríamos el inconsciente, donde se acumulan todas las acciones que hemos hecho, como si dijéramos negativas, que arrastramos. Entonces, si entendemos esta ficha de que se puede llamar Padre, Hijo y Espíritu Santo, Brahma, Vishnu y Shiva, o sea, se le puede dar los nombres que queramos según las religiones, pero al final es todo lo mismo. Tenemos una esencia que es paz y armonía, que sería nuestro yo superior, y luego entre medias hay, como si dijéramos lo que Jean-Pierre Garnier con la física cuántica y con su fórmula científica te dice, tu yo cuántico, yo del futuro, sería con quien consultamos con la almohada para que nos solucione las historias de nuestra vida, sería con este intermediario, que tiene todas las cualidades y todo lo bueno y lo positivo de nuestro yo superior, pero la vibración es más accesible para conectar con él, a través de sueños, intuiciones, revelaciones, y no se contamina de la discordia humana. Entonces, entendiendo un poquito esto, dice, ostras, merece la pena trabajarse, perdonar en amor a toda la gente que tenemos que perdonar para empezar a conectar con esta paz y esta armonía que tenemos todos, que somos, todos. Entonces, simplemente hay un cordón de plata, ¿no?, que está unido al yo superior, al santo ser crístico le llaman también, y que va a nuestro corazón etérico. Entonces, dentro de ese corazón, todos los textos y por todas las religiones al final te van a la llama trina. Si nos vamos a Shiva, veis a Shiva con el tridente, ¿no? Jesús, pues el corazón de Jesús es como, pues eso, serían 3 llamas, que es lo que está interconectado por dentro de ese cordón de plata. Entonces lo que tenemos que trabajar nosotros es el rayo azul, el poder, la voluntad, el rayo rosa, el amor incondicional. Cuando nosotros, por un lado, hemos sanado nuestro niño interior, hemos sanado y hemos perdonado todo lo que haya que perdonar, nuestra niña interior, integramos esos 2 rayos para que salga el rayo amarillo de la sabiduría. Cuando hubo la caída del ser humano, estos seres avanzados estaban muy avanzados en poder y en sabiduría, pero si no hay amor, la caída. Entonces, ahora estamos en un momento en el que si cada uno de nosotros nos hacemos cargo de nuestra vida, de lo que arrastramos a nivel individual, vamos a tener acceso a activar esto en nuestro corazón. Y bueno, simplemente la siguiente vez que hablamos del ser humano ya nos repasaremos un poco rápido y ya nos metemos con el libro Urantia, que también tiene su miga y está totalmente sincronizado con Drúmbalo, con las tablillas sumerias, con los mayas, con los chamanes. Bueno, simplemente yo creo que ya paramos. Y hoy, en vez de hacer la visualización guiada, había pensado que hagamos unos ejercicios pensando en la activación del ADN. Los que habéis venido a algunos talleres ya lo hemos practicado
alguna vez, ¿os acordáis el ejercicio de 3 minutos a través del sistema circulatorio, generar unos golpecitos en unos puntos? Simplemente nos ponemos en parejas y lo vamos a hacer, uno se lo hace a uno y luego el otro se lo hace al otro, y yo voy a ir guiando, ¿vale? Lo que es por hacer, mira, ven Paloma, por hacer simplemente sería, dice el nombre, su nombre y la intención. Esto luego lo podéis hacer también para ayudar a cualquier persona en 3 minutos. Cuando hicimos las quedadas con Pequeños Guerreros, hacíamos las sesiones de Reiki, y en una de las noches que dije yo, joder, ¿cómo podría yo ir a todas las familias en una tarde de 3 horas, pasar por todas las familias? Pues justo apareció aprender esta técnica, que en 3 minutitos, son varias técnicas que iremos aprendiendo poco a poco, en 3 minutitos, crear una intención y ayudar a esa persona. Tú eres un canal, pero es ella misma la que va a generar esa sanación o lo que pidas. En este caso, quiero que sea, si cada uno quiere, ¿sabes? Como que mi nombre, y quiero activar el potencial humano o activar el ADN humano. Es como si tuviéramos 2 hebras de ADN activos, y todo esto es para ir activando, equilibrando cada chakra, vamos activando una hebra más. Y lo que tenemos que conseguir es activar las 12 hebras más una, que es todo el potencial humano. Y en esta época es accesible. Entonces, lo primero sería, con estos 2 dedos, equilibrar hemisferios, nos pondríamos un poquito en el lateral, simplemente con estos 2 dedos y contar 20. Om 1, mentalmente, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Una vez que cuentas 20, simplemente con estos dedos, igual, cuentas 20, Om 1, aquí se dan como unos pequeños golpecitos con el dedo suelto, Om 1, Om 2, Om 3, hasta 20. De aquí pasaríamos, lo vamos a hacer todos juntos, aquí pasaríamos, no pasa nada, de aquí pasaríamos al entrecejo, Om 20, Om 20, el centro, Om hasta 20, el centro del pecho, Om 20, más o menos el ombligo, igual, 20 segundos, unos golpecitos. Acordaros, la primera ley del Kybalión, el universo es mental, creer para crear. O sea, si yo creo, Yago creyó que podía curarse y tiene una vida normal. Si Yago ha podido, los niños creen en la magia, a nosotros nos cuesta, tenemos que desmontar todo el personaje, pero lo podemos hacer. De aquí pasaríamos con los 2 al final del muslo, Om 20, encima de la rodilla, Om 20, Om 20, lo vamos a hacer todos juntos simplemente para ir aprendiendo esta técnica, igual, en las 2 muñecas por aquí, Om 20, y terminaríamos, si sentimos que es tema emocional, nos iríamos directamente aquí, y ya, aquí sería todo 20 segundos, y aquí serían 30 golpecitos en círculo, 30 segundos, y luego 30 segundos de imposición de manos. Si sentimos que tiene que ser por aquí, haríamos los circulitos, golpecitos, hasta 30 y luego imposición de manos. Esto, cuando yo pedí en la almohada cómo podría hacer algo para poder pasar por todos los niños y todos los padres, tuve un sueño y se me apareció en un sueño la cara de un chico que conocía, que era amigo de la madre de Yago. Y dije, ostras, me desperté y digo, anda, se me ha aparecido la cara de este chico. Pues justo le llamé y me dijo, anda, es que estoy haciendo un curso y me acordé de ti. Pues fui a ese curso, hice el curso de Powa y el profesor del curso me dijo, oye, vente a un curso que voy a hacer. O sea, no fue al único que se lo dijo, no sé por qué, pero de ese curso me llevó a aprender estas técnicas cortas con intención, y de haberlo consultado con la almohada, en 3 semanas ya tenía la técnica hecha, 3 ejercicios de este tipo, para poder pasar por todos. ¿Vale? Pues lo podemos... Volvemos. Sí, por aquí. En defecto, en lo emocional, si tú pides algo... o sea, el reto del ser humano es nuestro cuerpo emocional. Entonces yo directamente me voy aquí. O sea, pero si luego sientes, luego hacerlo también aquí. Pero la historia es simplemente terminar con 30 segundos de golpecitos. Esto... Lo que combina, cuando hacemos las sesiones de Reiki, yo aprendí muchas terapias, códigos solares, historias, el I Ching, el tarot, muchas historias, y al final simplificas todo en hacer una sesión de imposición de manos y terminar
con un ejercicio con intención. Por un lado, energía femenina, magnetismo a través de las manos, sesión de Reiki, y por otro lado, energía masculina, energía eléctrica, intención. Y al final es como lo más completo para irte con una sesión. Entonces yo creo que lo podemos hacer aquí, ¿no? Ya que estamos, nos ponemos por pareja, me pongo contigo y nos vamos, si queréis, eso.